Última técnica de derivación que vemos, que sería la derivada de la composición de dos funciones. Lo que se llama regla de la cadena. Si os recordáis, en el segundo trimestre vimos cómo se hacía la composición de funciones, ¿vale? Cómo se hallaba la composición de dos funciones de x y cuál era su expresión. Ahora mismo tengo f de x mayúscula como la composición de dos funciones f y g calculadas en x, ¿vale? ¿Cómo hallaría la derivada de esa función? Pues me dice que lo que tengo que hacer es la derivada de la primera función, que en este caso la primera función es la que tengo más a la izquierda, es f. En vez de calcularla en x, la voy a calcular en g de x, ¿vale? Y a todo eso le multiplico la derivada de la función que tengo segunda, ¿vale? La que tengo dentro de f. De acuerdo, con dos ejemplos. A ver si con esos dos ejemplos os logro explicar esto para que lo entendáis. Lo de siempre es las derivadas, o por lo menos la técnica que yo utilizo. Miro esa función, esa expresión desde lejos. ¿Qué es lo que veo? Veo una suma, una multiplicación, veo una resta, una división, ¿qué es lo que veo? No veo ninguna operación. O bueno, veo una operación que puedo decir que es una función, porque estoy viendo que está calculando la raíz cuadrada de algo. ¿De acuerdo? Calculo la raíz cuadrada de algo y me voy dentro de esa raíz cuadrada y ¿qué es lo que tengo? Una función. Entonces, tengo el cálculo de la raíz cuadrada y el cálculo del seno de x. Tengo dos funciones realmente. La primera función podría ser f de x, la raíz de x, y la segunda función, g de x, sería seno de x. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre cuando hago la composición de g y f? Si os acordáis, yo calculaba de esta forma f en g de x. Todavía no calculo f. ¿Quién es g de x? G de x es seno de x. Es decir, tengo que hacer f de seno de x. Y ahora me voy a f. ¿Cuál es la expresión de f? La expresión de f es la raíz cuadrada de x. Es decir, la raíz cuadrada de lo que tenga aquí. Como en este caso, dentro de la función tengo seno de x, esto sería la raíz cuadrada de seno de x, ¿vale? ¿Qué es lo que me están pidiendo? Me están pidiendo realmente que haga la derivada de la composición de f y g, siendo f de x raíz de x y g de x seno de x, ¿vale? Esto al principio igual es un poco más complicado de verlo, pero bueno, a base de hacer ejercicio lo entenderéis. ¿Vale? Pues la fórmula que me están diciendo que tengo que hacer para hallar f' mayúscula de x sería f' calculada en g de x. Para eso, primero calculo f' de x. ¿Quién es f' de x? Como raíz de x la puedo poner como x elevado a un medio. Perdón. Raíz de x lo pongo como x elevado a un medio y es una potencia. Bajaría el 1 medio y x elevado a un medio menos 1 sería menos 1 medio. Esto es 1 partido de 2 raíz de x. La derivada de la raíz de x os la podéis aprender directamente o podéis utilizar esto. Siempre haces el desarrollo a potencia y hacemos la derivada de una potencia, ¿vale? Esa es la derivada de f de x. ¿Cuál sería la derivada de g de x? Pues g' de x sería, la derivada del seno es el coseno de x. Y ya con eso me voy a la expresión de f mayúscula de x. Me está diciendo que tengo que hacer f' de g de x. ¿Quién es g de x? G de x es seno de x. ¿Quién es f' de x? Esto. 1 partido de 2 por raíz de x. Como lo tengo que calcular, la f' en g de x y g de x es el seno de x, pues aquí lo que tengo que poner sería 1 partido de 2 que multiplica la raíz de ¿quién? Seno de x, ¿vale? Todo eso multiplicado por la derivada de g de x. Y la derivada de g de x es el coseno de x. Si lo quiero poner de otra forma, yo pondría coseno de x en el numerador
y en el denominador 2 por raíz de seno de x. Lo miramos un poco. Tengo raíz de seno de x, que es la composición de dos funciones. Esa composición la he desgranado en f de x, que sería raíz de x, y g de x, que sería seno de x, ¿vale? Y utilizo la fórmula. Calculo las derivadas de cada una de ellas y utilizo la fórmula para sustituir, ¿vale? Siguiente ejemplo. G mayúscula de x igual logaritmo neperiano de 2x al cubo más 1 elevado todo a 4. ¿Qué es lo que veo? Si yo miro desde lejos, teniendo en cuenta que esto está dentro del logaritmo neperiano, ¿vale? Este 4 está con el 2x al cubo más 1, ¿vale? Entonces yo lo que veo desde lejos es que estoy calculando el logaritmo neperiano de algo, ¿vale? Si me voy un poco más adentro, ¿qué es lo que veo? Que ese algo es una función. Entonces voy a tener la composición de dos funciones. ¿Cuáles serían las dos funciones? Pues f minúscula de x sería logaritmo, logaritmo neperiano de x, ¿vale? ¿Y quién sería g de x? Pues g de x sería la función a la que le estoy calculando el logaritmo, que es todo lo que tengo aquí dentro. El 2x al cubo más 1 todo elevado a 4. ¿Qué me hace falta para hacer la derivada de la composición de funciones? Pues me hace falta la derivada de f, que si tengo que es el logaritmo neperiano, la derivada sería 1 partido de x, y la derivada de g, que sería la potencia cuarta de una función bajo el 4, escribo la función como está, lo elevo a un exponente menos, que en este caso sería 3, y lo multiplico por la derivada de lo que tengo dentro de esa potencia. Es decir, la derivada de 2x al cubo más 1 sería la derivada de una suma, la derivada de 2x al cubo sería, este 3 lo bajaría multiplicando al 2x, serían 6x elevado a 2 porque le quito una unidad al exponente y le sumo la derivada de 1 que es 0. Entonces eso se quedaría como 6x al cuadrado, ¿vale? Pues voy a hacer cuál sería la derivada de esa composición. Tengo que hacer f' de x, que es 1 partido de x, pero en vez de poner x pongo la función, que en este caso es 2x al cubo más 1 elevado a 4, ¿vale? Y todo esto lo multiplico por la derivada de g, que es esto de aquí, que si queréis, este 4 con este 6 se pueden multiplicar, serían 24, 2x al cubo más 1 elevado a 3 por 6x al cuadrado. Y quedaría así. Este 6 ya lo he multiplicado, lo he puesto otra vez, no debería ponerlo, x al cuadrado. Ahora sí, si lo quiero dejar como una sola fracción, pues dejaría 24 que multiplica a 2x al cubo más 1 elevado a 3 por x al cuadrado, todo partido de 2x al cubo más 1 elevado a 4. Si veis esta expresión, ¿se puede simplificar algo de esa expresión final que me ha dado? Yo tengo 2x al cubo más 1 elevado a 3 y tengo abajo 2x al cubo más 1 elevado a 4. Se simplificarían los tres de arriba y me quedaría solo 24 que multiplica a x al cuadrado partido de 2x al cubo más 1, ¿vale? Y esa sería la derivada de la función compuesta.